Aplicación. Ya graba. En esto vamos a estar estudiando varias preguntas que son importantes. ¿Cómo veo el sufrimiento? ¿Cómo veo el sufrimiento? ¿Cómo es que mi visión del sufrimiento da forma a mi fe? Nuevos signos aquí. ¿Es que algunos de mis pensamientos sobre el sufrimiento son antibíblicos? A veces puede pasar que lo que yo pienso del sufrimiento es antibíblico y no estoy bien. Cierto, y es mi pensamiento del sufrimiento antibíblico cuando trato con personas que están sufriendo. Oh, sorpresa, les voy a llevar mi pensamiento antibíblico a esas personas y sin querer les voy a hacer daño. ¿Cómo es que mi visión del sufrimiento afecta en la manera en que cuido de los demás? Todas estas preguntas trata esto que llamamos la teología del sufrimiento. Lo que encontramos en las escrituras básicamente es que Dios usa el sufrimiento como un medio para ayudarnos a crecer en intimidad con Él y para darle más gloria. Básicamente eso es lo que vamos a encontrar en las escrituras. El sufrimiento es parte de la vida y es una herramienta que Dios siempre usa para hacernos crecer. Es decir, tratar de ayudar a nuestros discípulos a que se alejen del sufrimiento porque el cristianismo es feliz, es hacerles un daño irreparable en su vida espiritual. No ver inclusive el sufrimiento propio como parte de una herramienta que Dios está usando para hacernos crecer en intimidad y para darle gloria, no nos permite y no permite a quienes estamos discipulando enseñarles a aprovechar el hecho de que el sufrimiento llega. Es decir, va a ser inevitable que el sufrimiento llegue a nosotros, a los discípulos, es irremediable, pero necesitamos saber cómo responder al sufrimiento para que o nosotros o ellos crezcan y no se hundan en medio del sufrimiento. Debemos hablar de tal manera que hagamos que el sufrimiento parezca como algo cotidiano y útil y que no es una sorpresa en esta era caída. Desde que Adán y Eva pecó, el sufrimiento se convierte en parte de la vida de los seres humanos. No estamos aquí realmente para ser felices. Estamos aquí y pasamos por aquí en medio de sufrimientos. Algunos desde chicos, otros a mediana edad, y conforme vamos envejeciendo vamos a encontrar que el sufrimiento se convierte en parte de la vida cotidiana de una persona. Una persona, ustedes se van a acercar, van a encontrar que alguna vez van a tener que discipular a alguien con cáncer, por ejemplo, y van a tener que estar presentes a lo largo de toda su enfermedad. Y van a tener dos opciones: hacerle reír para que piense que su enfermedad no existe y tiene que ser feliz, o van a tener que ayudarle a saber que es una herramienta que Dios usa para desarrollar intimidad con Él, con Dios, y para darle gloria. Muy difícil, es muy complicado y tenemos que aprender a llegar con las palabras adecuadas, porque también podemos llevar la teología correcta, pero con poco tacto y lastimamos a la persona que ya de por sí está lastimada. ¿Qué dice la Biblia acerca del sufrimiento?
Génesis 3, 16 al 19. Génesis 3, 16 al 19. Hermano Rodolfo, el Génesis 3, 16 al 19. 16 al 19 dice: a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Bien, este pasaje de Génesis 3, 16 al 19, hay palabras que se repiten constantemente ahí. Dolor, el dolor, ahí va a estar. ¿Y cuál es el final dolor? La muerte. Al final de cuentas, la Biblia es bastante realista y es honesto. No nos trata de decir ustedes ya después de la caída van a ser felices, van a procurar ser felices, van a estar alegres todo el tiempo. Su meta de vida es buscar las cosas que les hacen felices. En realidad, lo que la Biblia nos enseña es bastante realista y bastante honesto. Lo que sigue después de la caída es sufrimiento, dolor, cansancio. Es como que el común denominador. Y la gente del mundo trata de huir de eso y lo hace a través del alcohol, lo hace a través de las drogas, lo hace a través de infinidad de cosas. Y a veces nosotros como cristianos pensamos que el cristianismo es la solución al sufrimiento. Y de repente nos encontramos con un pastor que muere en un accidente, por ejemplo. Nos encontramos con pastores que mueren de enfermedad, con cristianos, hermanos que pasan por cosas feas en sus vidas. Y nos damos cuenta que no es así. Nos damos cuenta que la Biblia ha sido muy clara y muy exacta desde el principio. Después de la caída en este mundo caído, lo que nos espera es sufrimiento. Y tarde o temprano llega de una u otra forma, nos llegan momentos donde vamos a sufrir mucho, y a veces el sufrimiento es constante, a veces es de golpe, pero llega. Entonces, ¿qué dice la Biblia acerca del sufrimiento? La Biblia es realista. En este mundo caído vamos a sufrir y tenemos que estar conscientes de eso. Y si nos toca por alguna razón una vida de sufrimiento que va a ser el común denominador de toda nuestra vida, toda nuestra existencia, hasta que partamos, debemos entender desde un principio que la Biblia en realidad no nos prometió ser felices aquí. En realidad la redención nos espera tras este mundo. Y tras este mundo viene ya la completa libertad del sufrimiento. Por eso es muy enfática en Apocalipsis. Ya no habrá más llanto, dolor, tristeza. Porque ese es el común denominador aquí. Allá ya no. Aquí es lo que nos va a alcanzar tarde o temprano. Hasta la persona que trata de ser feliz lo va a alcanzar. Y hacemos mucho daño cuando le decimos a un cristiano que tiene que estar feliz a pesar de su sufrimiento, que tiene que estar siempre alegre. Le hacemos mucho daño, porque la Biblia no nos dice que así tiene que ser. Isaías, Lucas 18, 19. Lucas 18, 19. Hermano Salomón, Lucas 18, 19. Voy. Dice,
Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas? No, perdón. Lucas 18:19, ¿verdad? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Ninguno es bueno sino solo Dios. También pueden, no lo vamos a leer aquí, pero Isaías 40. Aunque en parte nos viene hablando de, agarra algunos versículos para aplicarlos al Mesías. La idea es que le dice Dios a Israel, todo está en control de Dios. Todo está en control de Dios. Llegó el momento en que ha terminado su sufrimiento, viene la redención, está preparando el camino el Señor para el regreso de Israel, y termina con ese bonito pasaje de los que esperan en Jehová, renovarán fuerzas, etc. ¿Qué dice la Biblia acerca del sufrimiento? Que Dios es soberano y totalmente bueno. Nada de lo que nos pase está fuera del control de Dios. No necesariamente Dios lo planeó, pero definitivamente nada se le escapó de su control. O lo permitió con propósito, o sí es parte de lo que Dios orquestó con propósito. Pero debemos de tomar en cuenta, Dios es totalmente soberano y puede llevarse a un familiar de golpe, puede llevarse a un familiar poco a poquito, puede llevarnos de golpe o llevarnos poco a poquito. Puede hacer que suframos una traición. Puede ser que permita, puede permitirnos perder el empleo. Él es soberano, pero Él es totalmente bueno. Es decir, dentro de su soberanía, Él no va a hacer algo así como que, ahora ¿a quién hago sufrir? Me cae mal. Y ahí estoy pegándole porque me cae mal. Él nunca va a hacer eso. Él nunca va a permitir que pase algo con un propósito malo para nosotros. De eso tenemos que estar seguros. Que aun cuando pasemos por momentos muy, muy difíciles, Dios sigue siendo un Dios soberano y un Dios bueno. Y a las personas a las cuales discipulamos y que se acercan con dolor en su corazón, siempre tenemos que enfatizarles, Dios es soberano, no conocemos muchas veces sus propósitos, pero siempre sabemos que su final es bueno. No podemos nosotros decirles, yo creo que Dios te permitió sufrir para esto, porque en realidad nosotros no somos Dios. Y hay cosas que les van a pasar a nuestros discípulos que uno va a decir, yo no entiendo por qué les pasó esto a ellos. Pero lo que sí podemos entender es que Dios es soberano y Dios es totalmente bueno. Entonces, cosas que la Biblia dice acerca del sufrimiento, va a venir. No lo podemos evitar y en algunos casos se va a convertir en una constante de la vida de alguien. Segunda cosa que podemos ver, Dios es totalmente soberano y totalmente bueno. Filipenses 2, 12 y 13, hermano Ayoel. Dos, 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Bueno, Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Las cosas buenas que hacemos, Dios las produce en nosotros. También hay que tomar en cuenta una cosa que es importante y que no se nos debe de olvidar. Seguimos siendo pecadores y somos responsables de nuestras propias decisiones. Ese versículo, hermano, ¿cómo lo podemos entender? En vuestra salvación con temor y temblor, ocupados. En vuestra salvación. No siempre salvación es lo que le entendemos como salvación del alma. Hay veces que implica honor, implica testimonio, implica victoria. Entonces,
Probablemente está este versículo en este momento Sí, porque muchos aplicado a eso. lo ocupo porque dice que piensan que por la salvación se pierde y que por eso tenemos que ocuparla con temor. Pero bueno, es un otro tema, pero básicamente es así. Sí. No siempre salvación se aplica con el mismo concepto en todos los pasajes. Pero lo cierto es que somos pecadores y somos responsables de nuestras decisiones y acciones. Algunos sufrimientos vienen por nuestras decisiones. Eso también hay que ser claros, también hay que ser honestos. Algunas cosas, por ejemplo, un hermano que por alguna razón llega a tomar y se accidenta, y pierde un brazo, o pierde una pierna, o queda paralítico. No podemos decirle, bueno, el Señor confía en sus buenos propósitos. Bueno, tiene que confiar en sus buenos propósitos, pero también hay que señalarle que sus decisiones, hay una alarma, ¿no? Sus decisiones son parte produjeron el sufrimiento. Hay sufrimientos que son producto de acciones de las personas. No hay que decir, bueno, Dios es responsable de todos los sufrimientos. No, hay sufrimientos que llegan a la vida por decisiones, por ejemplo, rompimientos familiares. No es que Dios, en su bondad decidió romper el matrimonio, es que algo hicieron en ese grupo que son responsables de su propio sufrimiento. Y vamos a tener que ser bastante francos y honestos. El hombre es pecador. Irresponsable. Cosas que van a llegar inevitablemente. Algunas enfermedades son inevitables. Algunas son hereditarias, por ejemplo. Pero hay otras, por ejemplo, el hermano o la hermana que teniendo diabetes no se cuida y pierde la vista. No es un sufrimiento que le permitió Dios en un sentido, diríamos, soberano, sino es algo que esa persona tomó una decisión incorrecta y se provocó a sí mismo. A veces va a suceder. Tenemos que a veces pensar honestamente en lo que dice la Biblia para poder aconsejar de una mejor manera. No siempre, hay que recordar que hay que ser sabios. Hay que ser sabios. No todas las enfermedades son responsabilidad de nosotros. Hay algunas que sí y hay otras que no. Y vamos a necesitar orar bastante para saber cuáles sí y cuáles no. Entonces, ¿qué dice la Biblia acerca del sufrimiento? La Biblia es realista y dice que es parte de la vida. Va a ser parte de la vida caída. Dios es totalmente soberano y Dios es totalmente bueno. El hombre es pecador y responsable de sus propias acciones. El clásico, Romanos 8:28. Hermana Carla, ¿qué dice Romanos 8:28? Romanos 8:28. El llamado clásico. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Bien, tenemos la certeza de que todas las cosas nos ayudan a bien para sus buenos propósitos, no para nuestros buenos propósitos. Noten las palabras que usan y sabemos que, ¿a quiénes? A los que aman a Dios. O sea, ahí entra a los que aman a Dios. El joven, la señorita, el hermano, la hermana que, aunque hayan hecho una profesión de fe, en realidad su vida demuestra que no ha creído en Cristo y hace una tontería y se accidenta y le pasa algo. No pueden decir, bueno, es la voluntad de Dios para usted porque Dios en su bondad. No es así.
no pasa así. Hay que ser realistas. Si andaba mal porque su vida en realidad estaba mal, aunque haya dicho que haya hecho una profesión de fe, pues simple y sencillamente lo que le está pasando no es un acto bondadoso de Dios para su propósito. No, esto es una consecuencia del pecado. Pero vamos a ver para el resto. Sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien. Literalmente, ayer hablaba con un amigo, literalmente dice, sabemos que todas las cosas Dios las orquesta para nuestro bien. O sea, Dios permite las cosas o las impulsa, pueden ser las dos cosas. A veces permite, a veces impulsa las cosas, pero siempre que o permite o impulsa, ¿para qué lo hace? Para nuestro bien, conforme a su propósito. No es para nuestro bien, para que tengamos más cosas, es para nuestro bien conforme al propósito de Dios. Y el versículo siguiente nos dice cuál es el propósito de Dios, que la imagen de Cristo se forme en nosotros. Entonces, cosas que dice la Biblia acerca del sufrimiento, Dios utiliza todo para sus buenos propósitos. Noten, no dice todas las cosas se sienten bien. No. Tenemos que recordar, vamos a ver, y nosotros también vamos a tener que algunas veces llorar. Nos pasan cosas, pero siempre tenemos que recordar todo lo que nos ha pasado sirve para los buenos propósitos de Dios. Y los buenos propósitos de Dios son forjar el carácter de Cristo en nuestra vida. Hebreos 12, 5 al 11. Hebreos 12, 5 al 11. Creo que le toca a la hermana Pati Flores. Hebreos 12, 5 al 11. Hebreos, ¿qué hermano? 12, 5 al 11. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? ¿Hasta el 12, hermano? Hasta el 11. 11. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Gracias. Noten que hay dos palabras que son importantes y fundamentales a entender aquí. Disciplina y azote. Sí hace la distinción. Nosotros en el mundo, a lo mejor en el mundo occidental pensamos en disciplina como me porté mal y ahora mis padres me disciplinan. Y tenemos esa idea. Bueno, esa idea está aplicada en la palabra azote. Porque en la palabra disciplina es más amplia. En la palabra disciplina a veces es que un papá no le permite comer dulces a su hijo porque se va a poner gordito y le va a hacer daño. Eso es disciplina. En la mentalidad judía eso es disciplina. El niño quiere ir a jugar, pero el papá dice, no, te tienes que sentar a hacer la tarea. En la mentalidad judía eso es
disciplina. El niño se echa a correr y se pone a jugar, entonces ya va el papá y le da azotes. Entonces, hay veces que pensamos en este pasaje como solamente si nos portamos mal, entonces Dios nos está disciplinando. Y cuando nos pasan cosas, es parte de la disciplina de Dios porque me porté mal. Bueno, si se portaron mal, Dios no los está disciplinando, los está azotando. Pero aún así eso es para su bien. Pero a lo mejor no se portó usted mal y le pasan cosas feas. Bueno, Dios le está disciplinando. Le está disciplinando, ¿y para qué? Para su bien. Entonces, Dios construye cosas buenas en la vida, aún a través de circunstancias difíciles. Esa es la siguiente verdad que podemos ver del sufrimiento. Dios construye cosas buenas en la vida de sus hijos, a pesar de las circunstancias. Y también el último versículo, y me gusta ese. La disciplina no es causa de gozo, sino de tristeza, pero al final produce fruto apacible de justicia. Nos hace mejores. A veces nos cuesta trabajo y uno diría, ¿por qué no mejor nos hace mejores haciéndonos felices? Así no fue la voluntad soberana de Dios. Él decidió que la forma de hacernos mejores es a través de las disciplinas y en algunos casos a través del azote. Depende el caso de la persona. Entonces, si nos portamos mal, vendrán azotes, pero tienen como finalidad algo bueno en nosotros. Si nos portamos bien y nos pasan cosas y sufrimos, etcétera, no es porque Dios esté enojado con nosotros. Y algunas personas así o así lo ven, es que hice algo malo en mi vida que me he ganado este sufrimiento largo. Bueno, no lo vean así. Hay que dirigirlo a Dios está construyendo algo bueno a través del tiempo. Otros, bueno, nunca vayan a una persona y digan, eso le pasa a usted por pecador. O eso. Hay gente así. Sí me he topado sí me he topado en la iglesia gente que piensa así. Es que algo hiciste. Y no, a veces no es que algo hicimos. A veces es parte de la disciplina simplemente para hacernos mejor. Salmo 42, versículos 5 y 11. Salmo 42, versículos 5 y 11, hermano Raúl. Ajá. ¿Por qué te abates su alma mía y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Muy bien. Y ahora el Salmo 56, 3, hermana Esther. Salmo 56, 3. Dice, en el día en que temo, yo en ti confío. Bien. ¿Cómo debemos, según la Biblia, responder al sufrimiento? Confiar en Dios, volviéndonos a Dios y no alejándonos de Él. Siempre debemos tener en cuenta eso. En el día que temo, yo en ti confío. Un día va a llegar el día que tememos, irremediablemente. Y es el momento de o huir de Dios o acercarse de Dios. Bíblicamente, ¿cómo debemos reaccionar? Acercándonos. Entonces, la Biblia nos dice básicamente en estos pasajes y lo que hemos visto, y todavía vamos a ver otras cosas al respecto, pero básicamente, ¿qué dice la Biblia del sufrimiento? Es honesta, va a pasar, le va a suceder, es parte común de la vida de todos. Podemos intentar no huir del sufrimiento, pero nos va a alcanzar. Y algunos, pues el sufrimiento es algo constante, es algo que es todos los días, de lunes a domingo, todo el tiempo. Para otros es simplemente un momento impactante, una cosa eventual que sucede y golpea, y golpea de manera dura. Por ejemplo, Job fue algo así como que pum,
de la noche para la mañana, pum, todo se le vino abajo, así rapidísimo. Pero a la mujer que padecía de flujo de sangre, llevaba décadas, así. Entonces, a algunos el sufrimiento es rápido, eventual y muy doloroso. Para otros es una cuestión lenta y desgastante. En ambos el peligro es tremendo, porque a algunos el sufrimiento constante es muy desgastante y para otros el sufrimiento de golpe es muy doloroso y es difícil de digerir. Hay una gran diferencia cuando a una persona se le muere un familiar de un infarto. El dolor es de una forma. Y los que ven morir a su familiar poco a poquito, el dolor es de otra forma, pero llega. Segunda cosa que nos dice la Biblia del sufrimiento: Dios es soberano y es totalmente bueno. O sea, Dios tiene todo control, o lo permite o lo impulsa, pero siempre, ya sea que lo permita o que lo impulse, es con un buen fin, siempre. Tiene un buen propósito. Somos pecadores, responsables de nuestras decisiones, y tenemos que ser o a veces somos responsables de nuestro sufrimiento, o a veces somos responsables de cómo respondemos al sufrimiento. Nosotros vamos a tener que tomar decisiones cuando sufrimos, y esas decisiones pueden ser buenas o pueden ser malas, pero sin Cristo generalmente van a ser malas decisiones. Dios usa todo para buenos propósitos. Siempre Dios tiene un buen propósito para permitirnos sufrir. Siempre. Tenemos que confiar. Como el propósito que tuvo con José, o sea, para irlo realmente prepararlo para... Bueno, El propósito para José es salvar a una nación. Eso prácticamente era, no nada más para él, el propósito era general, y al final de cuentas salvar a la nación de la cual vendría el Mesías. Así que literal, bueno, en cierta manera su propósito era salvar a la humanidad. Por eso le permite a José sufrir todo lo que sufrió y de ahí impulsar todo lo que seguiría después. Pero José no lo sabía en su momento. Hay que recordar, tal vez tenía una noción, pero en realidad no sabía exactamente hasta que se dio cuenta cuando vio a sus hermanos hacia dónde iba este asunto. Dios construye cosas buenas aún en medio de la disciplina, y a veces aún en medio de los azotes. Dios está construyendo algo bueno en nosotros. Y finalmente, la Biblia nos dice cómo responder al sufrimiento, acercándonos a Dios. La próxima semana, si Dios lo permite, vamos a ver cuáles son los propósitos de Dios en el sufrimiento, y a ver si alcanzamos a empezar a ver cómo preparamos a nuestros amigos para el sufrimiento. Hay maneras de preparar a alguien para cuando llegue,